Día 320. Explicación de Hechos de los Apóstoles 1 al 3. Lucas y el libro de Hechos. Ayer terminamos el Evangelio de Lucas, pero recordemos quién es él. Es un médico que se esfuerza muchísimo por entrevistar a muchas personas y compilar un relato detallado de la vida de Jesús. Probablemente es un gentil, no un judío, y escribe para una audiencia gentil, específicamente para un hombre llamado Teófilo. Pero algunos dicen que, como el nombre Teófilo significa amante de Dios, sus cartas en realidad están dirigidas a todos nosotros. En el Evangelio de Lucas habla sobre la vida de Cristo. Y en el libro de Hechos se enfoca en lo que sucede después de la vida de Cristo. Así que este libro podría haberse llamado Lucas 2. El tema principal de Hechos es cómo Dios Espíritu obra a través de la iglesia primitiva para llevar el Evangelio a todas las naciones, justo como Jesús dijo a sus seguidores antes de ascender al cielo. Leímos un poco sobre eso ayer y lo volvimos a ver hoy. Vamos allá. La promesa del Espíritu Santo y la ascensión de Jesús. Jesús permaneció en la tierra en su cuerpo resucitado durante 40 días. Y durante ese tiempo siguió recordando a los apóstoles que se quedaran en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo viniera a capacitarlos. Recuerda, esto es algo completamente nuevo. El Espíritu Santo aún no ha venido a habitar dentro de los creyentes. Así que Él les hace saber que la siguiente fase del plan de Dios está a punto de comenzar. Igual que cuando Dios Hijo vino a vivir junto a su pueblo, ahora Dios Espíritu vendrá a vivir dentro de su pueblo. Será un nuevo tipo de bautismo al que aún no han tenido acceso, y que no estará disponible hasta después de que Jesús ascienda. Los discípulos le preguntan, ahora que has resucitado, vas a derrocar a Roma y podremos ser libres otra vez, ¿verdad? Después de todo esto, siguen siendo cortos de vista, aún esperando un reino terrenal. Jesús les dice, estáis haciendo las preguntas equivocadas. No habrá ninguna toma de poder política. La única etapa de tiempo que debéis considerar es la que comenzará cuando el Espíritu venga a vivir en vosotros después de que yo me vaya. Él es quien os capacitará para la misión que viene, llevar el Evangelio desde este lugar hasta todo el mundo. Por si no eres especialista en geografía del antiguo cercano Oriente, la progresión que él menciona, Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra, es como decir, en Los Ángeles, en toda California, en Estados Unidos y en el mundo entero. Es decir, va desde lo más cercano hasta lo más lejano. Su plan empieza en Jerusalén y termina en todo el mundo. Empieza con los judíos y termina con todos. 40 días después de su resurrección, Jesús asciende al cielo desde el Monte de los Olivos. Ese es el mismo lugar donde el profeta Zacarías dijo que el Mesías vendría a la tierra. Así que, si juntamos eso con lo que los ángeles dicen aquí, parece que el lugar desde donde ascendió es el lugar donde descenderá cuando regrese. Los discípulos se preparan en Jerusalén. Después de verlo ascender, vuelven caminando a Jerusalén cruzando el valle. Es un camino de día de reposo. ¿Qué significa eso? El día de reposo es para descansar, así que por supuesto los rabinos inventaron un número exacto de pasos permitidos antes de violar la ley. Por si te da curiosidad, es aproximadamente 1 kilómetro, unas 1200 zancadas, o el equivalente a 8 campos de fútbol. Al llegar a Jerusalén, se dirigen al aposento alto, el lugar donde tuvieron la última cena. Se ha convertido en su cuartel general por el momento. Allí se reúnen regularmente los apóstoles y las discípulas, junto con la madre de Jesús y sus hermanos, para orar. Parece que sus hermanos han cambiado de actitud. Antes se burlaban de él, pero ahora están entregados a él. Por cierto, no se menciona al padre terrenal de Jesús, José, en ninguna parte de su vida adulta, así que la mayoría de los estudiosos cree que murió en algún momento. Ahora solo quedan 11 apóstoles, así que deciden que deben llenar el lugar de Judas con alguien que haya estado con ellos estos últimos 3 años, desde que Juan el Bautista bautizó a Jesús, pasando por la resurrección y hasta la ascensión. Oran y piden a Dios, que conoce todos los corazones, que los guíe en la decisión mientras echan suertes, y el elegido es un discípulo llamado Matías. Pentecostés, el Espíritu Santo desciende. Unos días después llega la fiesta llamada Pentecostés o Fiesta de las Semanas. Todos los discípulos están reunidos, probablemente en el templo, la casa de Dios, esperando día tras día aquello que Jesús les dijo que esperaran. No les explicó con claridad cómo sucedería. Casi con seguridad no esperaban lo que realmente pasó. Parece como si hubiera un tornado dentro del edificio, un viento fuerte que sopla por todo el interior. Y mientras ocurre eso,
Lucas dice que aparecieron lenguas divididas como de fuego sobre sus cabezas. ¿Es fuego real o solo como fuego? La mejor descripción que él podía dar. De cualquier forma, el fuego es un símbolo constante en las Escrituras que representa la presencia y el poder de Dios. ¿Y qué significa lenguas divididas? Esa frase nos lleva de vuelta a la Torre de Babel en Génesis 11, donde la gente pecó contra Dios y él dividió su lenguaje. Lenguaje y lengua son la misma palabra. Son intercambiables. Y aquí, estas lenguas divididas, o idiomas, aparecen sobre sus cabezas como fuego. Mientras ocurre esto, los discípulos son llenos del Espíritu Santo. La siguiente fase ha comenzado. Y el Espíritu capacita sus palabras para ser entendidas en idiomas que ni siquiera están hablando. Un mensaje que todos entienden, el milagro lingüístico. El versículo 5 nos dice por qué esto es tan importante en este momento. Judíos devotos de muchas naciones están en Jerusalén por las fiestas, y todos oyen a estos galileos sin educación hablar el idioma que ellos entienden, incluso si es un idioma hablado a miles de kilómetros. Algunos estudiosos dicen que era raro ser bilingüe en aquella época, así que cuando los discípulos hablan en arameo, pero tú los escuchas en latín o en el idioma que hablas, sabes que está pasando algo milagroso. Hace unos años los científicos inventaron dispositivos de traducción en el oído que pueden hacer algo parecido, pero hace 2000 años, Dios mismo era el traductor original. Los extranjeros están asombrados, pero algunos locales dicen, ese hombre de Egipto debe estar borracho. Parece que puede entender a Pedro cuando habla, pero Pedro solo habla arameo como siempre. Así que Pedro toma la palabra. Dice, nadie está borracho. Son las 9 de la mañana. Lo que sucede aquí fue anunciado por el profeta Joel. Él dijo que un día Dios derramaría su espíritu sobre la gente y hablarían de las obras poderosas de Dios, y que todo el que invoque su nombre será salvo. Y estáis viendo el cumplimiento de la profecía de Joel ante vuestros ojos. Según el versículo 11, todo lo que estaban diciendo eran las obras poderosas de Dios. Y de repente, por primera vez, los extranjeros pueden entender esa alabanza. Seguro antes nunca habían comprendido lo que Jesús decía cuando hablaba. Pero ahora pueden oír el Evangelio en su propio idioma sin tener que descargar Duolingo. Así como Dios dividió las lenguas en la Torre de Babel, aquí Dios está deshaciendo esa división, trayendo unidad mediante el poder de su Espíritu. 2000 años antes de que existieran dispositivos de traducción, así es como el Evangelio llega a todas las naciones, por el poder milagroso del Dios que creó los idiomas y los conoce todos. En este caso, hablar en lengua significa hablar en idiomas humanos. Este evento no está lleno de caos ni confusión. Al contrario, trae claridad, entendimiento y unidad. Hay otros escenarios que veremos más adelante, pero aquí lo que ocurre es esto, sin traductor, sin confusiones, solo el Evangelio para que todos lo oigan y entiendan. Aunque algunos no creen lo que ven. El sermón de Pedro y el gran avivamiento. Así que Pedro les habla y predica el Evangelio ese día de Pentecostés. Dice que el plan de redención de Dios incluye la crucifixión y resurrección de Jesús, el Mesías. Y predica arrepentimiento, igual que Juan el Bautista y Jesús. Y ese día, 3000 personas se arrepienten y son bautizadas. ¿Cómo bautizas a 3000 personas en un día? Justo fuera de las puertas del templo, en los escalones del sur, que aún están allí hoy, hay alrededor de 125 mikves, baños de purificación ritual usados por los judíos. Así que es un lugar perfecto para un bautismo masivo. Cada día más personas siguen siendo salvadas por Dios, mientras los apóstoles siguen enseñando lo que aprendieron de Jesús y continúan haciendo milagros. Además de lo que hacen los apóstoles, todos los creyentes comen juntos, oran juntos, se sacrifican y comparten sus vidas unos con otros cada día. Milagros, predicación y crecimiento continuo. En el capítulo 3, Pedro y Juan realizan una especie de sanación sorpresa a un hombre cojo que solo pedía dinero. Impresionante. Por supuesto, dan el crédito a Jesús. Este milagro sirve como punto de partida para el siguiente sermón de Pedro. Por cierto, fíjate cuánta escritura cita y menciona Pedro en su sermón. Muchísima. Está claro que ha estado estudiando la palabra de Dios, atesorándola no solo en su corazón, sino también en su mente. Sabe que no puedes alimentar a las ovejas con comida que no tienes. El carácter de Dios, la sabiduría y bondad de Dios. Hoy he visto su carácter en la planificación detallada de Dios, pero también en su bondad al permitirnos ver un poco de esos planes.
Para ser sincera, no puedo pensar en un solo momento de mi vida en que Dios haya hecho algo exactamente como yo pensaba que lo haría. Tal vez tu historia sea distinta. Pero en mi caso, siempre trato de anticipar lo que va a pasar, y nunca acierto. Me siento como los apóstoles, que no veían el bosque por mirar los árboles. Incluso con su promesa repetida de enviar su espíritu, jamás habría pensado, seguro que lo hará así, tornado interior, hologramas de fuego, convención de idiomas. Cuando Dios dice que sus caminos son más altos que los nuestros, no es broma. Es tan amable al darnos un poco de información, pero aún así es como si nos entregara una pieza del rompecabezas y nosotros la usáramos para calzar una mesa coja. Es muy humillante no tener ni idea de lo que sigue. Dicho todo esto, me encanta cómo Él obra. Me encanta, cómo es lo bastante bondadoso para compartir partes de su gran plan con nuestras pequeñas mentes, y cómo no pierde la paciencia cuando no entendemos. Tiene las mejores ideas y el corazón más amable.